Bienvenidos. Comenzaremos esta actividad práctica cambiando el nombre de la hoja 1 de un libro nuevo. Podemos hacerlo con un doble clic. También, si no, otra alternativa es hacerlo con el botón derecho y cambiar nombre. Ponemos Auto 1, presionamos Enter y ya quedó el nombre nuevo. Ahora nos pide que modifiquemos el nombre de la hoja 2. Ocurre que en las versiones más viejas de Excel, cuando abrimos un libro nuevo ya queda con 3 hojas. A partir de la versión 2013 en adelante solamente viene una. Entonces, en este caso, que es una versión 2016, vamos a agregar una hoja nueva. Simplemente un clic acá en el más. Podríamos también hacerle un botón derecho sobre una hoja y decirle insertar, pero es más largo el camino. Hacemos un clic aquí, le vamos a poner Auto 2, Enter, y luego nos pide que borremos la tercera hoja, que en este caso no existe. Vamos a agregar una nueva aquí para ver el procedimiento. Si tuviésemos una tercera hoja, botón derecho, eliminar y ya está. Bueno, ahora volvemos a trabajar en la hoja 1 porque tenemos que ingresar los datos que se nos solicitan. Aquí en la celda 1 vamos a poner hoja de control. En principio no nos preocupamos por el formato. En general en Excel nos conviene eso, ingresamos los datos y después nos ocupamos del formato. Enter. Y acá vamos a poner las fechas, los kilómetros de inicio. Podemos ingresar los datos hacia abajo, esa es una forma, pero también los podemos ir ingresando fila a fila. A veces puede resultar más cómodo. Les voy a mostrar un método que cuando uno quiere ingresar los datos fila a fila puede resultar realmente práctico. Vamos a escribir fecha. Y en vez de presionar Enter, que nos iríamos hacia abajo, presionamos la tecla tabulador que nos lleva hacia la derecha. El tabulador funciona como un Enter pero hacia la derecha, pero además vamos a ver que trabajando de este modo, lo que vamos a poder lograr es un retorno automático al inicio. Veamos cómo funciona. Colocamos entonces kilómetros inicio y nuevamente tabulador. Kilómetros fin, tabulador. Sumo en litros, tabulador, kilómetros recorridos, tabulador. Vean que tanto en la columna D como en la columna E el texto es más largo que el ancho de la columna. No nos importa, después ajustaremos el ancho de la columna, pero nunca tenemos que dejar columnas vacías en medio de una tabla. Eso es algo muy importante porque a veces cuando no se conoce el funcionamiento de Excel y uno va a ingresar datos muy extensos, termina por dejar columnas vacías, o sea que el dato ocupe 2 columnas o 3 columnas. Y eso en realidad es un error porque nos corta nuestra tabla, nos corta nuestra base de datos y hace que un montón de operaciones que Excel podría realizar posteriormente de forma automática no se realicen así. Como llegamos al último de los datos de la fila, ahora en lugar de presionar del tabulador, que seguiríamos hacia la derecha, presionamos Enter. Y como estuvimos avanzando con el tabulador, el Enter funciona como una vuelta al principio. No solo baja de fila, sino que vuelve al principio. Esto funciona solo así si fuimos ingresando hacia la derecha con el tabulador y llegamos al final y presionamos Enter. Es la única manera. Si en el medio hicimos un clic en otro lado, nos salimos de la línea o lo que fuese, ya este método automático no funciona. Ingresamos, tabulador. El valor lo ingresamos sin el punto, después le cambiaremos el formato. Y el 35, es el último dato que tenemos que ingresar. Presionamos Enter y volvemos automáticamente al principio. Tabulador. Perfecto, hemos ingresado todos los datos, ahora vamos a empezar a ocuparnos del formato. Lo primero que nos dice es que el texto está todo en Arial 12, salvo el título que está en Arial también, pero en tamaño 15. Podríamos seleccionar esta zona y ponerle la letra que nos pide, pero si pensamos en que luego se pueden agregar más datos, podríamos seleccionar una zona más amplia, o ya podríamos seleccionar desde aquí toda la hoja y de una ponemos la letra para toda la hoja. Arial, tamaño 12. Y al título, seleccionamos el título, vean que no hace falta que seleccionemos las dos celdas, ¿no? Con seleccionar A1, que es donde está escrito, es suficiente. Y nos pide tamaño 15. Tamaño 15 no hay 14 y 16. Entonces lo vamos a tener que digitar.
Borramos ese 12 ahí adentro, escribimos 15 y presionamos Enter. Si no presionamos Enter, no lo acepta. Ahora seguimos con los bordes. Seleccionamos toda la zona y lo que le vamos a poner son todos los bordes. Lleva bordes finos en este caso. Luego vamos a seleccionar solamente los títulos. Y acá lo que nos pide es que los centremos, cada uno en su celda, que le pongamos negrita, que le coloquemos un color de relleno, que puede ser este, y que coloquemos letra blanca. Allí los tenemos. Lo próximo es ajustar el ancho de las columnas. Está un poquito más, ahí está bastante bien, y está lo suficiente. Si queremos, en lugar de ir arrastrando, podemos hacerle un doble clic. ¿Ven? Al hacerle un doble clic, se fija en el ancho del dato más ancho que tenga la columna y lo ajusta. Es un autoajuste. Incluso, vamos a volver hacia atrás, podríamos seleccionar varias columnas, desde acá, desde arriba, desde las letras, y hacerle un doble clic en la división de cualquiera de ellas y se autoajustan todas juntas. Correcto. Ahí ya tendríamos entonces la planilla según las opciones de formato que nos va pidiendo hasta aquí. Lo próximo es copiar esta planilla en la hoja Auto 2. Por tanto, vamos a seleccionarla y vamos a usar el botón derecho copiar, o podemos usar la opción esta de copiar, o podemos presionar Control C. Y dice que la peguemos en la hoja Auto 2 de modo que quede ubicada en el mismo lugar. Entonces nos vamos aquí a la celda A1 y podemos usar el botón derecho y decirle la opción primera de pegar para que quede pegada de la misma forma. O podemos usar la opción de pegar acá también, o usar un control B corta, ¿verdad? El pegado común y corriente, o también en Excel, una forma muy práctica de pegar es simplemente presionar Enter. Si nosotros copiamos algo, luego vamos al destino, presionamos Enter y automáticamente ya es la opción de pegar. Claro, lo que nos pasó aquí es que al pegar los datos, otra vez tendríamos que venir y ajustar los anchos de las columnas, como habíamos ajustado los anteriores, para que la planilla nos quede igual. Eso sería una forma. Vamos a deshacer. Deshacemos y vamos a buscar otra forma. Podemos seleccionar desde las columnas, desde las letras, para que se pinten todas las columnas y copiar allí. No nos sirve obviamente si acá abajo tuviésemos otros datos que no queremos copiar, pero en este caso, que no hay más datos abajo, podemos usarlo. Entonces, le decimos copiar, nos vamos ahora a Auto 2 y ahí presionamos Enter. Y vean cómo en este caso nos copia también el ancho de las columnas. Para terminar de trabajar en Auto 1, vamos a volver entonces a Auto 1, nos solicita que esto que está en A1, este título, lo pasemos a la celda B1. Podemos cortarlo y pegarlo allí. Esa sería una forma. O si no, otra manera, cuando nosotros tenemos una celda o un conjunto de celdas seleccionadas, podemos tomarlo del borde. ¿Ven? Si lo tomamos ahí del borde, el puntero se va a convertir en 4 flechitas y de ahí podemos arrastrar. Arrastramos y soltamos. Ahora volvemos a la hoja 2 y todo el resto del ejercicio que nos queda es trabajando en esta hoja. Llegó el momento de hacer cálculos. Nos vamos a ubicar acá en la celda E4 y nos pide calcular la cantidad de kilómetros recorridos. Sabemos los kilómetros de inicio y los kilómetros de fin, la diferencia es lo que precisamos. Entonces, para hacer una fórmula empezamos con el signo de igual. Como queremos a este valor restarle este, simplemente cliqueamos en esta celda C4 menos cliqueamos en esta otra celda, B4, y con esto es suficiente. Recordemos, acá le hago un doble clic para editarlo, que estas son referencias relativas. Eso quería decir que si copiamos esta fórmula,
Por ejemplo, si la copiamos hacia abajo, lo que va a ocurrir es que la fila 4 se va a transformar en fila 5, 6, 7. Si la copiásemos hacia arriba, se transformaría en 3, 2, 1. Si la copiásemos hacia la derecha, la columna C se transforma en D, luego en E, en F, sucesivamente. Si la copiásemos hacia la izquierda, la C se va a transformar en B, luego en A. Es decir, la referencia relativa se va desplazando en la misma dirección y la misma cantidad de lugares, de celdas, que uno vaya desplazando la copia de la fórmula. Veamos entonces. Acá nosotros vamos a tomar desde este manejador que está aquí, el cuadradito en el vértice inferior derecho, y vamos a arrastrar. Podemos arrastrar solo hasta ahí para que haga este cálculo, o podemos incluso arrastrar hasta acá, ya dejando preparado para cuando ingresemos otros valores. Veamos qué pasó. Esta era la fórmula original, ¿verdad? C4 menos B4. Cuando fuimos a la segunda fila, se convirtió en C5 menos B5. Y acá se convirtió en C6 menos B6. Y por supuesto que en la última C7 menos B7. Entonces, si nosotros después ponemos valores, cualquier valor, automáticamente vamos a tener los resultados. Dejamos nuestra planilla preparada. Bueno, vamos ahora a calcular los kilómetros por litro. Para eso vamos a tener que dividir la cantidad de kilómetros recorridos entre el consumo de litros. Entonces ponemos igual, marcamos este y le decimos que lo vamos a dividir entre este otro. Le damos Enter. De nuevo son dos referencias relativas. Acá tenemos, son 11 kilómetros por cada litro, casi 12, ¿verdad? Por cada litro. Vamos a copiarlo para el resto. Recordemos, simplemente podemos tomarlo del manejador para crear una serie y arrastrar desde allí. Acá que son poquitas, simplemente arrastrando es bien fácil, ¿no? Pero si nosotros tuviésemos una planilla de decenas o centenas de filas, el arrastrar puede ser medio complejo. Entonces, nos basta, cuando ya tenemos datos al costado, nos basta directamente, en lugar de arrastrar, hacerle un doble clic ahí, en ese mismo cuadradito. ¿Ven? Ahí le hacemos un doble clic y automáticamente va a copiar hasta el último lugar que nosotros tengamos datos al costado. ¿Por qué nos muestra esto acá extraño? Bueno, nos da un error. Este error dice una división entre 0, porque nosotros estamos dividiendo entre un valor acá que es 0, y no se puede dividir entre 0, entonces nos da un error. De cualquier forma, esto no es un problema, porque cuando coloquemos datos, esto va a desaparecer. Vean, si acá nosotros ponemos, por ejemplo, como decíamos hoy, kilómetros de inicio 5, kilómetros de final 26, consumo en litros 2, automáticamente este error desaparece. Una vez que acá no tengamos el valor 0, esto va a desaparecer. No es el caso, vamos a deshacer. Estas fórmulas las podríamos dejar preparadas o podríamos copiarlas más adelante. Bueno, el siguiente punto del ejercicio nos pide que insertemos dos filas antes de hoja de control. Tenemos que venir acá al número 1 y allí decirle insertar. Lo podemos hacer con el botón derecho. Si lo hacemos así, se va a insertar una y luego vamos a insertar otra más. Eso es una posibilidad. Podemos también pintar el número 1 y el número 2 y sobre cualquiera de los dos decirle insertar. Vean que lo que hice fue hacer el clic sobre el número, porque ojo que si nosotros hacemos así o hacemos así y le damos botón derecho ahí, nos va a decir insertar, pero luego nos va a traer todo este cuadro donde tenemos que aclararle que lo que queremos insertar es toda una fila y darle a aceptar. Se puede hacer igual, pero como vieron es más largo.
Entonces, para insertar filas rápidamente, lo mejor en el número. Pintamos el número 1, el número 2, insertar y ya quedó pronto. Luego nos pide lo mismo pero con una columna. En la A insertamos y nos pide que sea de ancho 14. Ajustamos el ancho. Podemos ajustarlo arrastrando, que tenemos que tener bien el pulso, ahí quedó. Esa es una posibilidad, hasta que nos diga 14. La otra es darle botón derecho, decirle ancho de columna y ahí escribirle un 14, enter, y ya nos quedó. Bueno, ahora los formatos numéricos, kilómetros de inicio y kilómetros de fin. Ya seleccionamos toda la tablita completa, o sea, las 4 filas que están con borde, así dejamos preparado para los valores que ingresemos a futuro. Podemos poner formatos en las celdas que se mantienen para lo que después trabajemos en ellas. Nos dice que tenemos que usar 2 posiciones decimales y separador de miles. Perdón, con una posición decimal y separador de miles. Entonces, podemos usar ya un estilo millares para que use el separador de miles y con eso luego bajamos acá una posición decimal. Esa es una manera de hacerlo. Otra manera podría ser, venimos aquí al formato de número, hacemos un clic en este cuadradito, elegimos número, le decimos que queremos el separador de miles y le ajustamos un lugar decimal allí. Esto es otra forma de lograr exactamente lo mismo. Los kilómetros recorridos y kilómetros por litro nos dice que los mostremos con 2 lugares decimales. Si no nos preocupa ahora el separador de miles porque son valores más chicos, podemos directamente aquí usar la cantidad de lugares decimales que necesitemos, usando el botón de quitar decimales. ¿Ven? Esta es una posibilidad. 1, 2, con este vamos aumentando, con este vamos quitando. Esa es una forma. La otra nuevamente hubiese sido venir acá, venir a número e indicarle la cantidad de decimales y aceptar. Bueno, y ahora tenemos que ampliar esta tabla para llegar hasta el lugar 12. Podríamos seleccionar todo, ponerle otra vez los bordes y después también preocuparnos por poner los formatos que habíamos puesto en las otras filas. Eso sería una posibilidad. Si no, podemos seleccionar esta última fila que ya tiene los formatos, la seleccionamos toda y la copiamos. La tomamos del cuadradito final, que es el manejador de series, y arrastramos hasta el lugar 12, y entonces no solo nos va a copiar los bordes, sino que nos va a copiar los formatos. Lo podemos comprobar. 17.452, por ejemplo. ¿Ven? Y ya nos quedó con el formato adecuado. Como es un lugar decimal, nos pone coma 0. Si hubiésemos puesto un valor como 5.478,69, enter, nos redondea a coma 7, porque está con un lugar decimal. Recordemos que el formato es como se nos muestra, pero no, el formato nunca nos cambia un número. Esto es bien importante de tenerlo en cuenta. Acá, por ejemplo, yo estoy viendo 5.478,7, pero si miramos acá arriba, en la barra de fórmulas, vamos a ver que dice 5.478,69. Y si le hago un doble clic, también veo el valor real. Y si después hago un cálculo con este valor en otra celda, lo que va a tomar es el 69, no el coma 7. El formato lo único que hace es modificar lo que estoy viendo, pero nunca modifica un valor. Bueno, con esto quedó terminada la actividad, solamente la tenemos que guardar con el nombre que se nos solicita y subirla a la plataforma. Muchas gracias.